estamos realmente impresionados con esta historia. ¿Para qué negarlo, no, Paco? Una casa marcada, por cierto, ya tenemos otra marcada más en la lista. Creo que es una de las casas que nunca se venderán. De hecho, allí la gente de Almansa lo que nos decía es que hasta que esto no lo derriben y hagan aquí un solar y construyan de nuevo, nadie se va a atrever a recordar el sufrimiento de esta niña, ¿no? Impresionante los personajes que rodean el caso, tanto el padre de los dos niños que estaban allí antes y que pudo salvarlos, que es el marido de María Ángeles, como también, por ejemplo, Mercedes, que comentábamos, es la que resulta totalmente absuelta. Las tres son absueltas, pero María Ángeles y Rosa van a un psiquiátrico durante algún tiempo, y Mercedes, que es hermana de María Ángeles además, pues queda totalmente libre, y es la única que declara en el juicio. ¿Y qué es lo que dice? Pues que ella no es consciente de lo que sucede allí, que no se da cuenta de que la niña está muerta hasta que entra la policía, y cuando ya entra la policía, pues ve que algo está sucediendo, y dice o confiesa que ella piensa que estaba como hipnotizada, algo que también nos llama poderosamente la atención. Doctor, ¿cómo es posible esto? Esto sí que nos deja absolutamente alucinados, ¿no? Esta amnesia es una total. situación, sí, la amnesia, que es, por cierto, un mecanismo de defensa para superar el dolor inimaginable que podía ser el de ser consciente de lo que uno ha hecho. Pero este es el mismo caso que ocurre en el vudú. La gente sabe que hay una religión sincrética, que es el vudú, donde la persona se vuelve, digamos, una locura temporal. Ahora, esto que estamos hablando aquí, que es increíble por su realidad, debería servir para los que nos están viendo, como hemos comentado hace un momento, para que todo el mundo esté ojo a visor. Es decir, no podemos caer en manos de la superstición, porque ha costado mucho tiempo que el ser humano tenga la razón como su principal motivo y es la base de la sociedad del bienestar. O sea, creo que esto está sirviendo de alguna manera, ¿verdad?, como un elemento... No se puede creer en cualquier cosa, doctor. Por favor, es que es increíble. En cualquier cosa, en cualquier ritual, no vale todo. ¿Qué creían ellos? No vale todo. Esa es una buena pregunta. Ella era una curandera bastante respetada. Es decir, allí la gente confiaba en sus artes, por decirlo de alguna manera. Sí, decían... ¿Tenía clientela como curandera? Sí, bastante. De hecho, lo habéis comentado antes, lo ha dicho Carmen antes, el marido deja de trabajar porque el dinero que gana, haciendo, que además es la voluntad, como bien sabéis, normalmente en los casos de curanderismo suele ser la voluntad, pero esta voluntad que le van dando los pacientes, pues le va bastante bien para ir viviendo sin mayores problemas. Hay una cosa que es muy curiosa, hay varios elementos que yo desde luego no había ido nunca en la historia criminal española. Primero, doctor, es un caso único, es decir, tú, por ejemplo, en tu dilatadísima experiencia como forense, ¿has visto algo parecido? No, parecido a esto no hay nada. Lo que sí es cierto, pues, por ejemplo, los forenses hemos hecho varias autopsias, yo he hecho varias autopsias en lugares especiales, sobre todo en Albacete y en Zamora, donde hay muchos curanderos, porque cuando va la gente al curandero y se muere en un pueblo X, el médico del pueblo no certifica la muerte, lógicamente. Y entonces el forense es llamado para hacer la autopsia de ese hombre que ha muerto en manos de un curandero porque tenía que morirse, tenía un cáncer. Entonces son varios los casos ya. ¿Te ha ocurrido Sí, aquí? sí, sí. Sobre todo en la provincia de Zamora, en la zona que limita con Portugal, son varios los casos en los cuales te llamaban ya como forense para practicar la autopsia en un hombre que iba con una leucemia al curandero, Pepito. Convencido de que iba a curarse. Convencido de que iba a curarse, claro, lógicamente ni se cura ni nada. Pero un caso igual a este... Esto vamos a ver, colocan las vísceras de la niña de 11 años en la cama porque piensan que van a hacer de nuevo a recomponer el puzzle. Y luego lo de los ojos. Lo de los ojos es algo que yo no he visto en mi vida. ¿Qué sentido tiene eso, doctor? Los ojos que se los querían arrancar a alguien para ponérselos a la niña de nuevo. Sí, de hecho la tía Ana González tuvo que estar en el hospital unos días porque le produjeron unas erosiones en los ojos, afortunadamente no muy graves, porque ya pudo defenderse y repeler el ataque, pero estaban convencidas de lo que estaba haciendo. Efectivamente, ahí el doctor tiene razón y los peritos determinaron lo mismo. Las mujeres en principio no querían matar a esa niña, ¿no? La querían, pues, no sé, reiniciar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no da la sensación, Paco, permíteme, que eso tenía como una estructura, es decir, no parece una muerte absolutamente fanática fuera de sí, sino que había como un planning, había como una especie de receta, porque sin duda, sacar las vísceras, los pero ojos... No se ha querido ahondar en eso, no se ha querido ahondar. El planning tiene que ver con la superstición, es decir, con la búsqueda del mal. Entonces, para buscar el mal, se asocia a que esa niña está embarazada del demonio. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Hay que sacar el fruto de ese embarazo para salvar a la niña y matar al demonio. Entonces, ahí entra eso. Y después, para darle la vida a la niña, hay dos cosas. Una, recolocar las vísceras, y dos, darle las ventanas de la vida, que son los ojos.
Los ojos son las ventanas de la vida. Si la niña tiene unos ojos nuevos, la niña resucita. O sea, son mecanismos... Querían provocar una resurrección. De alguna manera, una resurrección dentro de esta taumaturgia que montaron allí en la enajenación y en la superstición delirante. Una cosa, Carmen, recordarán los espectadores de Cuarto Milenio, si nos siguen hace por lo menos un par de temporadas, la otra historia parecida, muy cercana en el tiempo, que causó también los mismos ríos de tinta y que también era sobrecogedora, porque además acompañaba una serie de fenómenos un tanto extraños, que también otro forense, Blázquez de Granada, nos confesaba, ¿no? Fotografías que salían veladas ante el cadáver de la poseída del Albaicín. Pasaron un montón de cosas, las recordamos aquí en una dramatización muy fuerte, también algo muy sencillo, aparentemente, que se va complicando, es una especie de consulta espiritista en este caso. El espíritu empieza a dar invocaciones muy raras y al final alguien muere de una forma terrible. En este caso también se buscaba el embarazo del diablo. Sí, pero estamos hablando en el exorcismo del Albaicín de una persona adulta que ella misma dice que tiene el diablo dentro del cuerpo. Ella lo confesaba. E insta a las curanderas y familiares que estaban alrededor a que le saquen ese mal de su cuerpo. Ella es consciente de cómo la introducen una aguja de grandes dimensiones, de las de lana, por su vagina, ardiendo además porque decían que así quemaban al mismo demonio, y como también esas mujeres la ayudan a extraer las vísceras que de nuevo sacan del cuerpo de esta joven que también muere. Pero aquí estamos hablando del caso de una niña que no es consciente de lo que están haciendo con ella. La adulta es ella la que dice y se cree poseída por el demonio, además por una serie de rituales que había hecho en Francia, donde ella vivía hasta hacía pocos meses y estaba como inmersa en una especie de secta. Por lo tanto, doctor, la creencia que nos parece ridícula, absurda, increíble del medievo, todavía en unas capas sociales o con ciertas creencias, es que a mí esto me parece muy interesante porque todo el mundo mira con cierta suficiencia a veces estos sucesos, y no, son el ser humano también. Decía aquel, ¿no? Nada de lo que es humano me es ajeno. Y entonces, ¿qué ocurre? Que para alguna gente, la fábula o no del demonio hecho feto dentro del cuerpo es verdad, claro. Existe. Convivimos con miedos ancestrales y los tenemos dentro. Y en el fondo vivir con normalidad es superar eso. Es decir, cuando nosotros vivimos en la vida cotidiana, tratamos de superar nuestros propios fantasmas que están dentro. Lo hemos repetido muchas veces en esta mesa. Nuestro peor enemigo está dentro de nosotros, no está fuera. No es alguien que te insulta, eres tú mismo. Por lo tanto, estos miedos están ahí. Lo que ocurre es que cuanto más conocimiento, más raciocinio, más cultura, esto queda más hundido en el interior de nuestro cerebro de reptil. También lo hemos comentado aquí muchas veces, ese cerebro primitivo que tiene 6 millones de años de evolución. Pero aún así se dan casos. Mira, en Saavedra, por ejemplo, en Argentina, en el año 2000, 2 chicas universitarias de 29 y 21 años creen que su padre está poseído por el demonio. Es más, ellas ingresan en un centro espírita, empiezan a darles... Esa conexión también hay, ¿no? Del espiritismo malentendido. Empiezan a darles unas nociones, sobre todo porque ellas creían que su casa estaba poseída por algún ente maligno, hasta tal punto que en el espejo dicen que ven reflejada la silueta del demonio. Ya no solo eso, piensan que el padre tiene el demonio dentro de él y lo que hacen es tirarle al suelo, le atan y durante 3 días llevan a cabo un ritual que acaba. Y esta es la escena que se encuentra la policía y que ha sido publicada en diversos medios. Entra la policía, se encuentra a sus 2 hijas desnudas junto a él, con una Biblia, con agua, con recipientes llenos de sangre que han extraído del padre. El padre ya estaba muerto, tenía fuera los ojos, le habían sacado los ojos, tenía la cara completamente desfigurada de los machetazos y cuchillazos que le habían dado, y en el cuerpo había más de 100 puñaladas, todo ello formando una cruz. ¿Para qué? Para sacar el mal del cuerpo de ese padre. Era viudo, él siempre había cuidado de su hija, de sus hijas, y no solamente eso, llegó hasta tal punto el barullo que estas 2 crías tenían en la cabeza, fueron además, dijeron que estaban enajenadas, que no sabían lo que estaban haciendo, que ellas cuando entra la policía les decían, váyanse, estamos sacando a Satanás del cuerpo de nuestro padre, le estamos ayudando, y el padre ya yacía muerto en el suelo. Paco, por último, a día de hoy, las principales implicadas, ¿qué es de ellas? Pues están en libertad. Están en libertad, igual nos están viviendo en localidades relativamente próximas al Mansa, seguramente nos estarán viendo, ¿por qué no? Y naturalmente están totalmente rehabilitadas, como decía el doctor, cuando alguien ingresa en un centro psiquiátrico con una determinada patología y son consideradas aptas, lo abandonan y están totalmente libres, han cumplido lo que les ha determinado la justicia, y en fin, lo único que esta mujer desgraciadamente tendrá que cargar siempre en su conciencia pues con este hecho sangriento que si realmente ahora es consciente de lo que hizo, pues le causará un dolor probablemente que nunca jamás podremos comprender.
Gracias, Paco. Fabulosa historia en el sentido periodístico, claro, en el sentido triste y humano. Nos gustaría no volver a contar una como estas, pero pasó en nuestro país y puede haber una enseñanza en todo esto. Gracias, Paco. Muchas gracias, Iker. Doctor, porque al final, ¿con qué nos quedamos? ¿Esto para qué lo contamos? Es que hay gente que está en ese borde, hay gente que está en ese borde en diferentes pueblos de España, diciendo que lo cura todo, diciendo que con cierto ritual puede hacer un lazo de amor o un lazo de muerte, que puede hacer daño a quien te está haciendo daño. ¿Cuánta gente, y más ahora también con la llegada de nuevas religiones, está haciéndose sabia repentinamente y llegando o ayudando a otros a que lleguen a cierta locura? Y no está mal que en este momento contemos exactamente esto, doctor. Me parece fantástico que lo digas, porque además lo tenía en la punta de la lengua. Es decir, los que nos están viendo hoy deben aprender de esto, que la clave de la vida es el raciocinio, el cariño, el amor, la cordura. Todo lo que no está ahí es pura locura, y de esa locura no puede salir nada. Hoy en las puertas del metro, en Madrid, por ejemplo, hay hombres de color que están repartiendo papelitos que ponen: el profesor gurú le cura la no sé qué. Es increíble. O ataca a su enemigo. Por ejemplo. Y esto, la gente que nos está viendo debe aprender. Y las personas que de Almansa estén viendo esto, deben aprender de esto para que nunca jamás un vecino que oye un grito no espere. Inmediatamente se coge el teléfono, se levanta y a las fuerzas de seguridad del Estado. Claro que sí, doctor. Como siempre, gracias por arrojar luz en historias que están ahí, que son reales. Carmen, ha habido otras noticias. Por fortuna algunas son más amables que esta historia tremenda, pero sí que es cierto que todo el mundo que en el fondo toca los hilos extraños de la magia negra, por una causa o por otra, acaba mal. Y eso hay que dejarlo muy claro y que cada uno saque su propia consecuencia. La madre tendrá que convivir, si es que es consciente de lo que hizo, con ese crimen de su propia hija, pero por desgracia la hija es la que más pierde, la que no puede ni siquiera vernos. Carmen, ¿vamos con noticias de Cuarto Milenio? Vamos con ellas. Nuestro teletipo semanal.